momento la tumba de Cervantes. Entonces, veamos lo que dice Mariano Roca de Togores en ese libro, La sepultura de Miguel de Cervantes, memoria escrita por encargo de la Academia Española. Porque la búsqueda de Cervantes no es la primera vez que se hace. Se acometió en el reinado de José I, en 1809, se acometió en 1870 por el Marqués de Molins y no hubo éxito. No se encontró los restos mortales de Cervantes. De manera que en 1870 se pone esa lápida en la pared del convento en el que se dice: en este convento están los restos mortales de Cervantes, sin poder determinar dónde estaban. Entonces, el Marqués de Molins indagó, preguntó al convento, preguntó a las monjas, y os voy leyendo más o menos lo que escribió en su libro. Permitid que analice ligeramente estas necesidades, invirtiendo su orden para que aparezca al menos lo que he trabajado con objeto de vencerlas. Y decía el Marqués de Molins: el grande y el inmenso inconveniente que se presenta para dilucidar el punto que la Academia propone, buscar a Cervantes, es la falta de documentos. En las trinitarias debía haber cartas de Miguel de Cervantes, su testamento al menos, y numerosa correspondencia de Lope con una hija, la hija de Lope, Sor Marcela de San Félix, fue profesa en este convento, que allí estuvo más de 14 años en vida de su padre, y poesías de Lope de Vega, y quién sabe. Pero el señor Navarrete, que ya lo había buscado, los restos de Cervantes, en 1819, no halló ya en el convento y en 1819 más papeles anteriores a 1665 que el libro de entradas, profesiones y visitas eclesiásticas. Y sigue el Marqués de Molins diciendo: poned sobre esta afirmación del poderoso y diligentísimo biógrafo todo el polvo y toda la ruina que ha echado la exclaustración de 1820, la desamortización de 1836, las vicisitudes de más de medio siglo, y veréis lo que queda. Dijéronme, y no por cierto las religiosas, que el archivo se había trasladado en espuertas de acá para allá y que la parte juzgada inútil se había vendido al peso. Calculé la Academia lo que de esto temería. Y con otras muchísimas ediciones y códices que he podido gozar, menos por iniciativa mía que por diligencia de aquellos dignos funcionarios. En este camino consultó los códices de Lope que tenía el joven Marqués de Pinal, compulsó, buscó escrituras, vio los sermones de Paravicino, etc. Y sin embargo no encontraba nada, ni papeles, ni pistas. Y dice el Marqués de Molins: acudí pues a las religiosas. Ellas, que desdeñan la gloria humana a punto de lograr su nombre, me habían de ayudar en esta investigación de fama póstuma, porque ellas, que habían sido despojadas una y otra vez de cuantos tenían, bienes, libros, papeles, documentos, me habrían de reenriquecer con sus restos. Ellas, en fin, que tienen que guardar en clausura los registros de su familia religiosa, me habían de facilitar noticias que dar a la prensa. Exorbitante petición la mía, y sin embargo la logró, o la logré, por investidura de la Academia me había dado. Y solamente encontró, y las religiosas le proporcionaron un códice. Y ese códice dice algo, pero poco, nada. Con lo cual, esto es lo que encontró el Marqués de Molins, en un registro de 1870. Cervantes. La Real Academia Española imprimió este año de 1870 un libro intitulado La sepultura de Cervantes y nos regalaron a cada religiosa. Contiene el referido libro muchas y muy ciertas noticias de nuestro monasterio y de algunas religiosas que han florecido en él. Advertir que pone en él con H. La caligrafía y la ortografía de las monjas no era tan clara como debería ser. Cuyas noticias dieron al Marqués de Molins nuestra madre Gregorio de la Paz, ministra, y la madre Tomasa del Rosario, vicaria, a costa de algunos malos ratos, pasando días y noches leyendo escritos antiguos para bien de la comunidad. ¿Escritos antiguos? Si no decía el Marqués de Molins que no había más que este libro, ¿cuántos libros vieron? ¿Tantas noches? ¿Qué pasaba aquí? Acabado. Molins, pues, era director de la Real Academia, pero no es historiador. Y hablaba de lo que le decía, y no tenía el método para saber exactamente qué era lo que tenía que buscar. Porque en la parte que a mí me toca, este sí es mi oficio. De manera que lo que hice fue, cuando me encomendaron ayudar a todo esto, me puse a buscar dónde estaban las series y los documentos
del convento de San Ildefonso y están en parte en el Archivo Histórico Nacional Clero Regular y Secular, el Archivo Diocesano de Toledo, el Archivo Diocesano de Madrid, los archivos vaticanos, Archivo de los Duques de Medinaceli, Archivo General de la Administración, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Archivo de la Parroquia de San Sebastián, Archivo de Villa de Madrid, Archivo Histórico Nacional en la Delegación de Hacienda, Consejos Suprimidos, Cámara de Castilla y Archivo General de Simancas. Pero lo más importante es que el convento sí tiene archivo. Y las monjas no le dijeron la verdad al Marqués de Morés. El archivo tiene un archivo formado por 92 libros y 30 legados, que nadie había visto en los últimos 200 años. Con lo cual, habrá que otra vez de cero, porque todo lo que se sabía del convento, si no se han consultado los documentos, no es una historia clara para poder determinar dónde se entrega Cervantes. Porque el principal problema que os decía al principio era que en los planos antiguos, los dos planos más antiguos de Madrid, el plano de Mancelli de 1623 y el plano de Teixeira de 1656, la posición de la iglesia originaria difiere mucho de la posición de la iglesia a partir de 1672. Aquí tenemos las 11 y 12 que formaban lo que es en la actualidad el convento. No se oye, Raquel. Los capellanes, mientras que la casa 12 es el conjunto de como habíamos visto, de la posición originaria de la iglesia originaria. Tenemos dos iglesias. Hay una iglesia anterior que desapareció y hay una iglesia actual que es la iglesia de 1670. Además, todas las pesquisas de los investigadores que habían iniciado este proceso se pensaban que Cervantes, lógicamente, estaba en la iglesia. ¿Cómo va a estar Cervantes en una iglesia de 1670 si se le entierra en 1616? Seguimos con las dudas a ver hasta dónde llegamos. El principal problema es que la iglesia actual estaba en la misma calle que la iglesia antigua. Y de hecho, hay un acuerdo que no lo vio en su momento Luis Astrana Marín y todos los investigadores, porque había que consultar el archivo de Villa de Madrid. Y en ese acuerdo, lo que dice el ayuntamiento es que se autoriza la licencia para el establecimiento del convento de San Ildefonso. Y lo que dice es, en Madrid, miércoles 3 de octubre de 1612, se juntaron en el ayuntamiento fulano, y en este ayuntamiento se leyó una provisión de diligencias despachada por el Consejo Real, el Consejo de Castilla, sobre la fundación del monasterio de monjas de la Santísima Trinidad, que doña Francisca Romero quiere fundar en esta villa, en la calle Amor de Dios. No, la calle no es la misma que la que está apareciendo en los documentos. Y efectivamente, el ayuntamiento concede la licencia para esa calle. Y entonces, después de haber visto los documentos, no hay planos, lo que yo hago es investigar los registros de las casas que configuraban el antiguo convento y al final me sale una hipótesis razonable de dónde está ubicada la iglesia antigua y dónde se edifica la iglesia nueva, que es la que vamos a ver ahora. El convento originario se funda en las casas que había comprado doña Francisca Romero, en esta parte de aquí. Toda esta gran extensión eran un conjunto de 12 o 14 casas que las monjas fueron comprando desde que se funda el convento hasta su construcción completa a partir de 1670. Pero originariamente el convento, con todos los respetos, era una birria. Y como se fundaban muchos conventos en el Madrid del siglo XVII, se habilitaba una casa, la parte más grande del portal se ubicaba una iglesia pequeña y el resto de la casa pues se creaba una serie de celdas para que las monjas pudieran tener su vida religiosa. De manera que esta parte de aquí sería la primitiva iglesia donde se entierra Cervantes, con los altares, un torno, aquí se accedía a la clausura, y esta sería la escasísima y pequeñísima residencia de las monjas trinitarias. Las vicisitudes del convento ya hablaremos después de ellas, pero que este convento solo se reformaría y construiría de nuevo a partir de 1670. De manera que estas casas se fueron comprando posteriormente
Y a partir de 1673 es cuando se mantiene la iglesia antigua y se empieza a construir la iglesia nueva, con la sacristía y las dependencias de los capellanes. El convento seguía creciendo, se mantienen estas casas que todavía eran las casas antiguas, pero había que mantener siempre los dos espacios de culto, la iglesia antigua y luego la iglesia nueva. De manera que en 1990 se consagra la iglesia nueva. En ese momento, entre 1713 y 1734, se demuele la iglesia antigua y se empieza a construir el convento propiamente dicho, añadiendo elementos a esta gran construcción. Y posteriormente, entre 1734 y 1792, se crea un gran espacio nuevo en torno a un jardín, creando lo que son las celdas, etc. Y esa es la construcción que aparece referida en 1870, exactamente la misma que aparecen en los planos históricos y exactamente igual que la configuración actual. Lo mismo en 1883. Todo esto, pues, además lo cuenta documentos del propio convento y documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional, en el que dos alarices lo que hacen es describir cómo se encontraba la iglesia. De manera que aquí en este documento de 1698 tasan y describen cómo se había construido toda la iglesia hasta entre 1673 y 1692. Sigue, etcétera. Y bueno, pues en 1730 pues se ha construido algo que es interesante y que conviene tener en cuenta para ver qué ha pasado con los restos de Cervantes. Porque si la iglesia antigua desaparece, se construye la iglesia nueva, ¿qué hay que buscar? ¿Dónde están los restos? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Y este documento que estaba en el convento de San Ildefonso, de 8 de febrero de 1730, dice que en ese año se acaban las obras de construcción de la bóveda del Santísimo Cristo de la Piedad, la cripta actual del convento, que está debajo de la iglesia actual. Pero claro, no tengo dudas. 1730 han pasado ya más de un siglo desde el enterramiento de Miguel de Cervantes. Y otro documento también del convento, interesante, porque este convento del que luego hablaremos de los patronos, tenía el patronato de Sancho de la Cerda y María de Villena, que eran los. Y aquí lo que hacen es trasladar los cuerpos de unas mesas de altar donde los tenían ahí metidos a dos nichos construidos en el presbiterio de la iglesia. Si hoy vais a la iglesia veréis que la única sepultura que existe, las dos únicas sepulturas son los cuerpos de los patronos del convento. El cuerpo de Sancho de la Cerda y el cuerpo de su mujer, su segunda mujer, María de Villena y Melo. Y eso se hace el 23 de abril de 1730. Con lo cual nos tenemos que meter en la historia de los patronos del convento, porque este convento además ha tenido mucha mala suerte a la hora de la fundación. Originariamente la funda Francisca Romero Gaitán, que era hija de un general de Felipe II que luchó en la batalla de San Quintín. De manera que el convento, fundado el 17 de octubre de 1612, funda el patronato y lo mantiene y lo funda con ese acuerdo del ayuntamiento en el que se le da permiso para hacer el edificio. Pero esta señora pues era un tanto voluntariosa y quería gobernar el convento como si fuera la madre superiora, de manera que después de haberle dado rentas, haberle dado casas, etcétera, etcétera, 6 años después de la fundación, el 22 de abril de 1618, revoca el patronato. No quiere saber nada de las monjas, les exige la devolución de todo lo que les habían entregado. Y las monjas pasan un periodo en el que están prácticamente con una mano delante y una detrás. Se quedan con las pequeñas casas que había comprado esta señora, hasta que al final las monjas consiguen el patronato de los marqueses de la Laguna, sobre todo de la segunda marquesa, María de Villena y Melo, que había enviudado de sacerdote. Aquí, desde luego, los marqueses dan dinero y mucho para la fundación de su convento. El 20 de diciembre de 1630 se funda el patronato y muy poco tiempo después,
el 1 de febrero fallece María de Villena, marquesa viuda de la Laguna, y entonces empieza a fluir el dinero. Y las monjas empiezan con la idea de crear un convento. Pero hay un hecho que echa al traste toda la creación de ese convento. Las rentas con las que la marquesa viuda de la Laguna, María de Villena, funda este convento, estaban situadas, porque ella era portuguesa, en las rentas de Oporto. Pero, claro, el 1 de diciembre de 1640, Lisboa se subleva contra Felipe IV y comienza la Guerra de la Restauración, en la que prácticamente Portugal finalmente acabaría siendo un reino independiente de España. Y entre esa época, de 1 de diciembre de 1640 y 13 de febrero de 1668, las monjas se quedan sin cobrar un solo real, de manera que se quedan en las casas antiguas, esperando a que las cosas cambien. De manera que todo esto hace que, hasta que no pasa esa guerra de la restauración y se firma el Tratado de Paz de Lisboa entre España y Portugal el 13 de febrero de 1668, no vuelven a fluir las rentas al convento. Entonces, los herederos de los duques de los marqueses de la Laguna, la casa de Medinaceli, toman el patronato en nombre de sus antecesores y se empiezan a dar las rentas para que el convento se edifique. Entonces es cuando se convierte y precisamente se va construyendo ese convento, que son las fechas en las que habíamos visto que el convento está tal cual desde 1612 hasta 1670 y luego empieza a reconstruirse. Los patronos son estos. Aquí vemos este que está aquí de pie, es el papá de doña Francisca Romero, que era nada más y nada menos que el capitán Julián Romero de Ibarrola, uno de los generales más maestre de campo más importantes de Felipe II, y aparece retratado por el propio Greco, un cuadro encargado por su hija. Y los siguientes son los fundadores de ese segundo patronato: a la izquierda, Sancho de la Cerda, y a la derecha, María de Villena y Melo, marqueses de la Laguna. Estos cuadros son dos cuadros fastuosos que solo se han visto en público una vez, porque se restauraron por parte de la Comunidad de Madrid y se expusieron en una exposición de tesoros de la clausura de monjas. Este se conserva en la sala capitular del convento. Son cuadros de pintura cortesana del siglo XVII y de una factura excepcional. De manera que estos son los patronos del convento, cuyos restos son los que están en los nichos colocados en el presbiterio. Y este que tenemos aquí con esta cara tan malcarada es Juan Francisco de la Cerda y Enrique de Rivera, octavo duque de Medinaceli, que es el que empieza a dejar que fluyan las rentas una vez que vienen desde el Reino de Portugal, a partir de 1670. Entonces, ¿qué pasa? Que los conventos como tal, los que se les entierra en la iglesia son los patronos. ¿Y quién se enterró en la iglesia? Pues sí lo sabemos. Se enterró al capitán Julián Romero, maestre de campo del Tercio Viejo de Sicilia, a María Gaitán, a Álvaro de Ábalos y Guzmán, un cuñado, a Juan Álvarez de Maldonado, un niño, etc. Pero claro, estos cuerpos, costumbres de los patronos, cuando doña Francisca Romero revoca el patronato, se los llevan como quien tiene una maleta. De manera que una vez que se les enterraba, se les volvía a desenterrar y doña Francisca se los llevaba a otro sitio. Y con Sancho de la Cerda y María de Villena y Melo, pues pasó lo mismo. Lo que pasa es que Sancho de Villena llevaba muerto desde 1626 y estaba enterradito primero en el convento de las Capuchinas. Después se le traslada del convento de las Capuchinas el 30 de julio de 1629 al convento de San Bernardino, y del convento de San Bernardino en 1629 al convento de San Ildefonso el 21 de diciembre de 1630. Y como dicen las fuentes, fue instalado en alto, con el ataúd a la vista y cubierto con un paño de brocado con sus armas en el coro de la comunidad, para que las monjas vieran siempre los restos mortales de su fundador. Su mujer, María de Villena y Melo, su segunda esposa, muere en el propio convento y, al igual que su marido, su cadáver fue instalado en alto, con el ataúd a la vista y cubierto con un paño de brocado con sus armas, con el coro de la comunidad. Y también se entierra a Catalina de la Cerda, casada con el cuarto conde de Coruña, que era tía de Sancho de la Cerda. De manera que
para arriba, para abajo, los cuerpos estaban ahí. Además, en 1660, el libro capitular de la comunidad dice que el cuerpo incorrupto de la marquesa, de la condesa de La Coruña, debía ser santa. O eso se supone. Bueno, y aquí vemos cómo los cuerpos van para un lado, para otro, de manera que, pues ahí está. Lo de comentario porque es un poco curioso. Fue en 1660. Y los dichos, a ver, esto es cuando se desentierra por el 1620. Y se abrió el ataúd y se reconoció el cuerpo del dicho señor marqués en mi presencia y se volvió a cerrar el ataúd. Y luego se abre y se cierra, se abre y se cierra y así para los lados. Luego ocurre lo mismo, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que decimos es que en los conventos solo se entierran los patronos. Y además las cláusulas son muy taxativas, porque se permite que haya algunas tumbas para los capellanes. Pero eso en la segunda fundación. Además, el capítulo 3, porque la escritura es del patronato de 1630 dice: luego que se efectúen por escrituras estas calculaciones, mediante la licencia de vuestra Alteza, para trasladar a dicho convento el cuerpo del dicho marqués y dar cumplir este patronato, el dicho convento ha de desembarazar de la capilla mayor, coro y bóvedas de cualquier cuerpo sepultado y depositado en los dichos 3 lugares, y en cualquiera de ellos, y trasladarlos a donde hayan de estar. Y hasta tanto que esto esté hecho, ni se trasladará el cuerpo del dicho marqués, ni se ha de comenzar la renta de los dichos 10.000 reales. ¿Qué pasó con los restos de Cervantes? ¿A dónde fueron a parar cuando aquí dicen que se tiene que desembarazar todos los restos fúnebres que hubiera allí? Pues vamos a ver qué pasó. Lo mismo en 1641, pero además aquí dicen otras cláusulas de ese convento, en las condiciones dicen: ítem, debajo del altar y capilla mayor se haga una bóveda en la cual se entierren y depositen, y cuando puedan enterrar y depositar los cuerpos de los señores patrones que son fulano, 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 fulano. Y para los entierros de capellán mayor y capellanes, diáconos, administradores y demás personas del hospital, que se hagan unas sepulturas para que se les vaya enterrando según van muriendo. Y cuando esos cuerpos quedan reducidos a huesos, van a parar a huesar. Y bueno, pues, ¿cómo se entierra en esa iglesia? Pues es que hasta 1630 el primero que se entierra es el sacerdote Francisco de Santiago. Y el registro que aparece en la iglesia parroquial de San Sebastián dice: Francisco de Santiago, clérigo, que vivía en la calle Cantarranas, vio el 23 de septiembre de 1621, recibió los santos sacramentos de manos del licenciado Juan Gómez, y texto ante fulano y fulano, fulano, y se le enterró en el convento de la y lo recibieron la priora de dicho convento. Luego se enterró bastante. Entonces, ¿qué hago? Me voy al libro parroquial de San Sebastián, me he leído todos los registros de defunción para saber quién se entierra en la iglesia del convento entre su fundación en 1613 y el patronato de los marqueses de la Laguna de 1630. Y entonces no eran uno ni dos, como decía Francisco Astrana, el gran biógrafo de Cervantes. Se entierra a Francisco de Villafaña, a la viuda Juana López, al propio Miguel de Cervantes, al casero de Cervantes, el padre del licenciado Francisco Martínez, Francisco de Santiago clérigo, María Gaitán viuda, Gabriel Martínez viudo, María Gutiérrez viuda, Francisco Martín, doña Juana Vázquez de Acuña, doña Catalina de Salazar, mujer de Cervantes, que viuda, que había muerto en la calle de los Desamparados el 31 de octubre de 1626, un niño que era el padre Pedro Parayer, el hermano, otro hijo de Pedro Parayer, doña María de Padilla, otro niño de Pedro Cáceres, un niño de Juan Sánchez, un niño de Miguel de Salinas, una niña de Miguel Sánchez, y el último que aparece ahí es Catalina de Arán, en 1631. A partir de esa fecha, en virtud del patronato de los marqueses de la Cerda, de los marqueses de la Laguna, no se puede enterrar a nadie más en el convento. Y claro,
¿Qué pasó con los restos de todos estos? Pues en el convento, que se conservan las cuentas de construcción de la nueva iglesia. En este libro, el Jesús, María y José, patronato del convento de señoras religiosas descalzas de la Santísima Trinidad de esta villa, cuentas desde el 2 de noviembre del año pasado de 1682 hasta el 5 de octubre de 1712, tomadas y aprovechadas a diversos mayordomos de la dicha comunidad. Y en esta hojita pone número 18, pagado a don Miguel de Ortigosa, del gasto de mudar los cuerpos de los difuntos de la iglesia vieja a la nueva. Y pone, más se le hacen buenos y reciben en data 400 reales, que valen 13.600 maravedís, por los mismos que pagó a don Miguel de Ortigosa del gasto que tuvo de mudar los cuerpos de los difuntos de la iglesia nueva, de la vieja a la nueva de dicho convento, y terraplenar la bóveda, como consta de recibo dado por el susodicho su fecha, de 8 de octubre de 1697, que presentó con estas cuentas. No vamos a encontrar a Cervantes en una caja, vamos a encontrar los restos de Cervantes y de mucha más gente en una reducción de restos. Es decir, que todas las hipótesis de las búsquedas originales estaban mal planteadas. No eran verosímiles porque no se conocía la historia del convento. Lo cual, no hay que buscar lo que queremos buscar, sino otra cosa. Con esto se nos plantean dudas razonables. Porque cuando nos metemos a buscar los restos de Cervantes, el planteamiento era que había que encontrar a Cervantes en una caja en mal estado, porque han pasado muchísimos años, en la misma iglesia o en una bóveda de la iglesia antigua. La realidad fue distinta. La realidad fue en la actual bóveda de la iglesia actual, en la planta más baja de esa sepultura, de esa bóveda, se encontró un cajón con una serie de reducciones de restos. Todos los que se habían enterrado en la iglesia antigua eran un total de 17 cuerpos. De los 17 cuerpos había entre 7 y 8 niños, un número de mujeres y un número de hombres. Y además había un sacerdote. Entonces, después de que se exhumó todo lo que eran los restos que había en esa bóveda, en la parte más baja se encontró un cajón con restos de madera en el que había un conjunto de 16 o 17 restos de individuos, hombres, mujeres y niños. La proporción de hombres y mujeres era la misma que la proporción de hombres y mujeres que aparecían en los documentos. Y el número de niños era el mismo número de niños que aparecía referido en las cuentas de la iglesia parroquial de San Sebastián, que se entierran ahí precisamente entre 1613 y 1631. Además, como se sabe que se había enterrado a un sacerdote, a los sacerdotes y a todo el mundo, según dictaminaba el Concilio de Trento, había que enterrarle a cada uno con las ropas de su oficio, porque se tenía la creencia popular que en el juicio final uno tenía que acudir con las ropas de su oficio para el juicio final. De manera que a los sacerdotes se les enterraba con el sobrepelliz y casulla. Y precisamente en esa reducción de restos se encontró un sobrepelliz y una casulla que, según los técnicos del Museo del Traje, solo podía ser del siglo XVII. Además, se encontró una moneda de 16 maravedís de 1670, precisamente posterior a ese traslado de restos. Y los traslados de restos se producen en 1692. ¿Qué ocurrió realmente? Pues muy fácil. A Cervantes y a más gente se le entierra en la iglesia antigua. Y estuvieron enterrados en la bóveda de esa iglesia antigua entre 1613 y 1698. Cuando se construye la iglesia nueva, se trasladaron los restos de la iglesia antigua a la iglesia nueva, lo poco que pudo quedar. Y esos restos se depositaron en la parte más baja de la bóveda actual. Y esa bóveda se utilizaría posteriormente para la sepultura de los capellanes y para la sepultura de distinta gente. Lo que apareció prácticamente en esa bóveda era un auténtico panteón, porque por un lado había 3 niveles de enterramientos, había muchísimos niños, precisamente enterrados en el convento con motivo, posiblemente como efecto de la epidemia de cólera de 1834, 35 y 36 y la epidemia de cólera de 1850.
Y luego estaban los nichos que se dedicaban al entierro de los capellanes, que estaban ocupados por muchísima gente. Además, en esos nichos aparecieron nada más y nada menos que hasta 7 momias de sacerdotes perfectamente conservados y momias de niños. Muchas momias, pero producidas por una modificación natural. De manera que todas estas evidencias, las evidencias históricas, las evidencias arqueológicas determinadas sobre todo, y las forenses, que exhuman ese cajón de restos enterrado en la parte más baja, son las que permitieron sacar la famosa reducción, que en teoría, en esa reducción, prácticamente un cajón de reducción de restos, porque los restos son prácticamente 2 o 3 calaveras, algunas de ellas no se puede determinar ni siquiera el sexo de la calavera, del dueño de antiguo de esa cabeza, y los distintos huesos que se conservan porque estaban todos en muy mal estado. De manera que lo que sí se sabe es que a Cervantes se le entierra en la iglesia antigua y se le traslada de la iglesia antigua a la iglesia nueva en 1698. Y en ese cajón de reducción de restos está Miguel de Cervantes y su mujer. ¿Cuáles son lo poco que queda de Cervantes y su mujer? Pues está él, su mujer y los otros 16 que se enterraron con ellos en la iglesia antigua. Y eso es lo que en la actual iglesia se conserva detrás del monumento a Cervantes, es decir, aquí yacen los restos. Evidentemente, toda esta historia no habría sido posible si no se hubiera acometido, pero el problema es que en este proceso las hipótesis de partida eran equívocas. Se pensaban que iba a aparecer Cervantes en su caja con su hábito de franciscano, evidentemente en estado cadavérico, reducidos los restos a la mínima expresión, pero lo que no se podían pensar es que lo que iban a encontrar era un patiburrillo, una mezcolanza de restos de los enterrados en esa iglesia entre 1613 y 1631. Con esto no sé si os plantean más dudas que soluciones. De manera que cuando en 2016 salieron estas conclusiones, pues hubo críticas de todo tipo, porque desde Francisco Rico de la Academia diciendo que eso era un engaño, la famosa historiadora que sale por la radio, Nieves con Crostina, que dice que esto es un engaño y un timo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido determinar todo el proceso de depósito de Cervantes y lo que no se puede sacar de ninguna manera es cuáles son los restos de Cervantes. Y lo cierto es que gracias a esta búsqueda y las investigaciones históricas, pues lo que sí se ha permitido documentar es todo este proceso y por lo menos tener a Miguel de Cervantes localizado, cosa que no hicieron ni las búsquedas de 1818 ni las indagaciones de Molins de 1870. Yo con esto espero a vuestras preguntas y lo que pueda ir contestando y discutir con vosotros, encantado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Si no os importa, vamos pidiendo la palabra y os la voy dando y vais preguntando a Paco lo que queráis. Por cierto, mientras tanto, mientras que levantan las manitas, me ha parecido súper interesante y me ha parecido que el proceso para llegar a esta conclusión es un trabajo, vamos, impresionante, ¿eh? Visto desde fuera parecía que era una tontada. Claro. No, parecía una tontada realmente. Vamos a ver. A esto tengo que añadir una cosa, que habla mucho de cómo se plantean los proyectos. Lo primero que hace el ayuntamiento, como un criterio, es un proyecto para la búsqueda de Cervantes, en el que lo que pretendían era determinar con radar dónde estaban las tumbas dentro de la iglesia. Evidentemente sí, eso es interesante, pero lo que detecta un georradar es la existencia de tumbas. Nada más. Pero el principal problema es cómo buscas, porque además se tenía otra presunción de inocencia. Es decir, la iglesia antigua tiene que estar en el sitio de la nueva, porque sí, porque siempre ha hecho así, eso es falso. En todos los establecimientos de conventos en el que hay varias iglesias a lo largo del tiempo,
la iglesia antigua nunca está en el lugar de la nueva, porque mientras se construye la nueva hay que seguir dando culto a la antigua. Claro. Es una de las funciones primordiales de todos los conventos de regulares en los siglos XVII, XVIII, básicamente. El segundo problema. Hay que suponer que los sabios nos han mirado todo lo que tenían que mirar. Y eso es falso. El marqués de Molins no consultó documentos, ni pudo consultar los documentos de las monjas, ni siquiera consultó los documentos existentes en otras series documentales. Entonces, cuando a mí me dicen es preciso que se contacte con un historiador para que ayude en la búsqueda. Entonces, esto ya habían empezado las excavaciones. Entonces, las búsquedas documentales tienen que ser previas a los trabajos de investigación arqueológica o antropológica forense. Entonces, tuvimos que hacer, entre los del equipo, el padre Teulón y yo, una búsqueda frenética por todos los sitios. Yo busqué en el Archivo Histórico Nacional, busqué en el de Toledo, y la búsqueda que fue la más sorprendente fue cuando preguntamos a Sor Amada, la priora. Dice, pero Sor Amada, querríamos ver el libro del que habla el Marqués de Molins, en el que habla de esa referencia a que se había enterrado en el convento a fulanito, tal. Dice, pero ¿podríamos ver este libro? Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces yo le pregunto, dice, Sor Amada, ¿seguro que no hay más documentos? Dice, hombre, claro, tenemos un armario lleno. El archivo nunca había salido del convento. Y las monjas, lo que pasa es que las monjas no son muy reacias a decir que tienen un archivo. Porque en las experiencias del siglo XIX, el archivo es el primer elemento que sirve para determinar si hay bienes en el convento, los títulos de propiedad. En tercer lugar, el marqués de Molins, que era director de la Real Academia de la Lengua, era un incompetente desde el punto de vista histórico, porque el convento de San Ildefonso, como pertenecía a un patronato, no se desamortizó jamás. Y en la actualidad, sigue siendo un convento de clausura porque tiene un patronato dependiente de la Casa de Medinaceli. Los conventos que no tienen patronato se desamortizaron, algunos se demolieron y otros pues acabarían desapareciendo. Pero es decir, parece que los de la Real Academia de la Lengua no se pusieron en contacto con los de la Real Academia de la Historia, porque estas cosas pasan. De manera que cuando llegamos a este punto, entonces tenemos que ir buscando papeles. Y yo he tenido durante un año, yo tenía un despacho en el convento de las Trinitarias catalogando el convento, los papeles del convento. Y el registro del traslado de los cuerpos lo encontré con las monjas en el propio archivo varias semanas después de que había concluido todo ello, que era la pieza que nos faltaba. Entonces, haceros idea que hay ocasiones en que las cosas se hacen más desde el principio y se pueden ir encauzando, pero que al fin y al cabo la búsqueda de Cervantes, que apareció como una crítica en su momento por parte de la ciudadanía, de que se estaba dedicando dinero a algo que no tenía ningún sentido, los que decían que los restos que estaban ahí enterrados es una engañifa o es un fraude. Yo tengo que decir claramente que no es un fraude. No se puede saber quién es Cervantes, pero esos restos son los que estaban en la iglesia antigua, que se traslada a la nueva y estuvieron depositados en el subsuelo de esa bóveda durante prácticamente 250 años. Fidel, te toca. No se oye, Fidel. Sí, sí, ahora. Vale. Muchísimas gracias, Paco, por tu exposición. La verdad es que me ha resultado muy interesante y muy novedosa. Yo quería hacer como tres consideraciones. La primera, reivindicar la historia como elemento fundamental en todo este tipo de procesos por encima del georrada, por encima de la publicidad y por encima de los intereses concretos de un momento de un alcalde o corporación municipal. Esa investigación podía haberse hecho sin necesidad
de la urgencia de buscar los restos de Cervantes con unas técnicas súper no sé cuántos y que iban a permitir saber exactamente quién era, dónde y cómo estaba. La segunda cosa es que en muchos casos se da más importancia a lo accesorio que a lo fundamental, en el sentido de que tenemos que encontrar exactamente lo que perteneció a un autor, que lo importante es su obra y no tanto su cuerpo o los restos que nos hayan quedado. Y en tercer lugar, el desprecio que muchas veces manifestamos por la cultura y por los autores mientras viven y posteriormente cuando pasan a ser importantes es cuando nos acordamos que tuvieron una casa, que vivieron en un lugar, una casa, por cierto, que estuvo hasta mediados del siglo XIX, en la que vivió Cervantes, que se tiró con la oposición de muchísima gente, incluidos mesoneros romanos, que estuvo el pobre persiguiendo la posibilidad de que eso se conservase, y luego al cabo de otros 150 años nos acordamos de lo importante que es Cervantes y de cuánto tenemos que hacer para saber dónde está. Y nos pasó en el siglo XVII, nos pasó en el siglo XVIII, en el XIX y seguro que en el actual también. En cualquier caso, me ha parecido muy interesante la investigación histórica y creo que eso es lo que habría que dar prioridad por encima de muchos más elementos técnicos a la hora de abordar una búsqueda de este tipo. Muchas gracias. A ti. Comparto no veo... las reflexiones. Perdona. En estas búsquedas o en estas pesquisas, lo primero que hay que hacer son los trabajos previos. Es decir, hay que realizar una investigación histórica concienzuda y con el mayor número de acopio de datos para que permita, sobre una hipótesis o una conjetura razonable, comprobar todos los elementos para que todo case. Eso es lo primero. Lo que no estoy tan de acuerdo es con el culto a los muertos. Es decir, entiendo que, evidentemente, lo importante realmente de Cervantes es su obra. Eso es indiscutible. Pero es una forma adecuada de preservar su memoria a través de lo poco que queda de él. ¿Por qué no se sabe quién está debajo de la tumba de Shakespeare? Que no se sabe. Porque en la lápida pone, maldito quien remueva esta tumba. Básicamente. Nadie sabe lo que hay ahí debajo. El culto a los muertos es un culto, o el culto a los hombres ilustres, es un culto muy del siglo XIX. Es cuando en los panteones de hombres ilustres, por cierto, el panteón de hombres ilustres de Atocha es una auténtica ruina, porque está lleno de políticos y no todos los importantes. Pero lo cierto es que eso es una costumbre que surge precisamente cuando se quiere crear el espíritu nacional. ¿Dónde existe un panteón de hombres ilustres? Pues en algunos países en los que no existe la Iglesia Católica como sistema dominante de ideología. En Inglaterra. Westminster es un panteón de hombres ilustres. ¿Por qué en España todos los hombres ilustres que se depositaban sus restos en las iglesias o en los conventos desaparecen? Porque la Santa Madre Iglesia ha partido siempre de la economía de la muerte. Es decir, en algo tan sencillo como mientras exista el purgatorio, el mortal tiene que ganar mediante misas y bienes para lograr el tránsito a la eternidad. Y la economía de la muerte ha sido el beneficio de toda la Iglesia prácticamente durante 300 años. De manera que el que no tenía dinero para pagarse una capilla y unas rentas que sufragaran las misas para el eterno descanso y para el paso del purgatorio al cielo, la Iglesia directamente, pues una vez que ese cuerpo se había consumido, iba al osario común. Así de claro. Y así pasó con los restos de Lope de Vega. Y así pasó con los de Quevedo, con los de tantos y tantos y tantos. En Inglaterra, sin embargo, sí hubo desde el siglo XVII esa costumbre de enterrar en Westminster a los grandes hijos o los hombres de la patria.
desde músicos, científicos, políticos y los propios reyes. De manera que esa costumbre, cuando en España o en Portugal se establece en el siglo XIX, se encuentran muy pocas cosas, muy pocas cosas. Pero también lo que se encuentra en ocasiones son construcciones absolutamente falaces. Cuando uno va al monasterio de Belén, se encuentra en una tumba fastuosa a Luis de Camoens. Pero bueno, Luis de Camoens está allí. Es decir, encontraron la tumba original de Camoens en el convento de los Jerónimos. Lo dudo mucho. Seguramente encontraron donde se le enterró a Luis de Camoens en el siglo XVI y según los registros, en este conjunto están los restos de Luis de Camoens y ya está. Pero como eso, muchísimos. El que conoce los restos de los tráfagos de Dante sabrá que Dante ha estado de un sitio para otro durante todo el siglo XIX e incluso durante el siglo XX, durante el dominio de cuando en Italia las tropas nazis invaden prácticamente todo el territorio, se ocultan para evitar que los pocos restos que quedaban de Dante se perdieran. Entonces, evidentemente, ¿es conveniente tener un lugar donde se puede preservar la memoria? Es conveniente, pero no es necesario. Y evidentemente todo esto pasa por algo tan evidente como hay que dejar lo importante y dejar lo superfluo, que tiene que ver con quién era Cervantes en el siglo XVII. Cervantes se le considera como un gran autor en el XVIII, pero en el siglo XVII era un muerto de hambre. Sí. No había tenido el éxito que luego se redescubre cuando en el siglo XVIII se empiezan a publicar El Quijote y el resto de las novelas. Y además lo hacen los extranjeros, curiosamente. Son los que redescubren a Cervantes. Entonces, con eso también nos hacemos una idea de lo que a Cervantes se pretendía buscarle como si en la actualidad, como si en origen hubiera sido famoso. Hubiera tenido una lápida y estuviera todo ahí. Y eso es falso. A Cervantes se le entierra de prestado por parte de la Venerable Orden Tercera, sin tener un solo duro, en una tumba que se la cede el licenciado, que era su capellán, que era el hijo de su patrón. Entonces, vosotros diréis. Gracias. Yo no veo más manos, así que voy a aprovechar yo, que no tengo tampoco mano, pero... Blanca te está pidiendo la palabra. Luego Blanca. En realidad yo creo que no es tan importante saber qué tibia o qué costilla de esa caja que hay ahí correspondía a Cervantes y cuál a los demás. Eso se podría hacer. Se podría hacer porque con las técnicas de ADN que hay ahora se podría hacer. Pero yo creo que eso es una cosa que no tiene mayor importancia. El saber si esta tibia o esta vértebra correspondían a Cervantes o a su mujer. Creo que no tiene importancia eso en la actualidad. Vamos, a mí me parece. Ahí tienes razón. Por esa razón lo que se dice hoy es los antropólogos forenses enterrar esa reducción en los mismos términos en los que se había encontrado en 2016. Primero, porque no tiene sentido. Es decir, no existe la posibilidad de determinar la procedencia de esos 17 cuerpos. Desde el otro punto de vista, los que sí están son Cervantes y su mujer. Pero es que además todos los que están allí eran sus vecinos. Era su alquiler, el que tenía la casa, su patrono. Estaba el hermano del patrono. Estaban los niños que habían conocido a Cervantes antes en la calle de Cantarranas, etcétera, etcétera. Es decir, eran los vecinos de Cervantes que vivían en el entorno. Con lo cual, el mayor homenaje en ese traslado de restos es que a Cervantes se le enterró y se le trasladó con todos los que conoció en ese periodo, que eran gente como él. Y no tiene ningún sentido el decir, es que este es el cráneo de Cervantes. No añade nada. Pero por lo menos sí sabemos que de tener a los restos perdidos en el convento, sí se conservan esos restos, los de su mujer y los del común de sus vecinos, en un lugar en los que aquí sí están. ¿Cuáles? No se puede determinar. Blanca. Gracias, Paco, me ha encantado.
Y no voy a hablar yo de Cervantes ni de sus huesos, pero sí que quiero resaltar el proceso de una investigación bien hecha. Al final acabaré hablando del COVID y la vacuna, eso os lo adelanto, pero en el sentido de que un trabajo de investigación bien hecho exige método y exige tiempo, que es lo que tú has hecho. Muchas veces las personas que no han estudiado o no se han metido en cómo se hace un proyecto de investigación, piensan que un proyecto de investigación es, yo qué sé, en una semana se puede hacer. Y entonces, los que hemos trabajado en distintos proyectos, da igual que sean de ciencia pura o de humanidades, sabemos que hay una metodología que hay que seguir y que solamente cuando se sigue esa metodología, que en tu caso ha sido acudir a las fuentes históricas, a los archivos, pasarte meses y meses con las monjitas, en los distintos archivos, bibliotecas, etcétera, se llega a un punto final que realmente recoge toda la información que has ido recapitulando a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué he dicho que os iba a hablar de la vacuna? Porque me estaba viniendo a la memoria las prisas que mucha gente tiene, sobre todo políticos, en decir que dentro de 2 meses vamos a tener una vacuna. Una vacuna, como cualquier proyecto de investigación, si exige 6 años, pues a lo mejor podemos reducirlo con mucho esfuerzo a 2 años, pero si una vacuna que se haga en 15 días será una chapuza. Entonces, como todos los trabajos de investigación, una investigación bien hecha exige una metodología, unos procesos y un tiempo. Y muchas gracias, Paco, me ha encantado todo lo que nos has contado, que yo desconocía. Muchas gracias. María Ángeles. Comparto tu apreciación, es decir, todos los procesos de búsqueda necesitan un proceso previo de investigación. Y abundando en lo que hablas de la vacuna del COVID, vamos a ver, llevamos 40 años conviviendo con el virus del SIDA y en el virus del SIDA se ha invertido muchísimo dinero para determinar una vacuna y no hay vacuna contra el SIDA. Nadie nos dice que todos los esfuerzos económicos y presupuestarios realizados por parte de varias empresas y por parte de los gobiernos vayan a tener un éxito final si no tienen los procesos adecuados previos para que la vacuna realmente sea una vacuna segura. Y todo lo que lo demás se habla directamente es mentira. Y se está engañando a la ciudadanía dando esperanzas de fechas de una vacuna que no hay certezas. No hay. Se siguen los tiempos de investigación y los tiempos de prueba, ensayo y error de los procesos de investigación de vacunas. O sea, en eso coincido absolutamente contigo. Mira, hay 2 palabras, Paco, las doy las 2 y luego, si quieres, las contestas, ¿vale? María Ángeles y María Jesús. María Ángeles. Vamos allá. María Ángeles Melara. Dime. Que has pedido la palabra. Me ha encantado. Ha sido una investigación, desde luego, fabulosa, ¿eh? Me ha encantado lo que he estado escuchando. Enhorabuena, de verdad, por este trabajo que ha hecho este hombre. De verdad que sí. María Jesús. Hola, buenas tardes. Pues a mí también me ha parecido muy, muy sugestivo y me ha tenido con muchísimo interés todas las cosas que has ido descubriendo. Simplemente te quería preguntar 2 cosas un poco laterales. Sí. Pero cuando empezaste la investigación no se sabía que se había construido otra iglesia encima de la antigua. Bueno, y la segunda cosa que quería preguntar es sobre la desamortización de los conventos y por qué este convento no era desamortizado porque pertenecía a la casa de Medinaceli. ¿Es eso lo que he oído bien? Eso es. Y eso fue así, la desamortización. Pues evidentemente, el problema es que de los estudios de esa iglesia se conocía mucho la construcción de la iglesia barroca a partir de 1670
pero no había ninguna investigación que determinara que la iglesia antigua estaba separada de la nueva. Eso lo encuentro yo a base de ir cotejando los datos de los planos y sobre todo de los títulos de propiedad. Entonces, eso es lo que me obliga a plantear una conjetura diferente. Luego, si la iglesia antigua estaba separada de la nueva porque lo dicen los documentos y porque luego se reconstruye que es así, evidentemente no tenemos que buscar a un ataúd con unos restos, sino tendremos que buscar una reducción de restos. Entonces, esto Ya entiendo, ya. Sí, sí. mucho las tareas de Francisco Echeverría como antropólogo forense a la hora de saber qué es lo que tiene que buscar. Eso finalmente se encuentra. En segundo lugar, la casa de los marqueses de la Laguna muere sin descendencia, pero por familias el patronato tiene que ir pasando a las distintas familias de nobles que son vínculo directo con esta familia. La familia más cercana son los duques de Medinaceli. Entonces, los patronos que le corresponden a esa casa son los duques de Medinaceli desde 1670. Y de hecho, la actual duquesa de Medinaceli sigue ostentando el patronato del convento. De manera que en los conventos que tienen un patronato de nobleza o un patronato regio, quedan eximidos. Se les separó de su desamortización en 1837. Entonces, eso ocurre con el monasterio de la Santísima Trinidad, que es de Trinitarias Descalzas, pero también, evidentemente, con los conventos de patronato real. Es decir, el convento de Santa Isabel, el convento de las Descalzas Reales, el convento de la Encarnación y con los conventos que existen en otras ciudades, pero porque existe un patronato que logra que no se desamortizaran y que no desaparecieran. De manera que eso es lo que ha permitido que ese convento siguiera en pie. Hay otro hecho que se podía haber demolido. Es decir, porque en 1868, cuando el marqués de Molins inicia las pesquisas para lograr encontrar los restos de Cervantes, es porque el Ayuntamiento de Madrid tenía un proyecto para demoler ese convento, edificando a las monjas otro convento para edificar un mercado público. Y entonces, en ese momento, el ministro de Hacienda, en una reunión del Consejo de Ministros en 1868, dio un golpe encima de la mesa del Consejo de Ministros y dice: mientras yo sea ministro de Hacienda, no saldrán a pública subasta donde se encuentran las cenizas de Cervantes. Y entonces el marqués de Molins se empieza a buscar. Y no pasa nada, pero eso es lo que motiva que el ayuntamiento diera marcha atrás el proyecto, el convento siguiera en pie y se colocara la lápida que ahora se conserva en la calle Lope de Vega. Y hubo un segundo momento que el convento estuvo en un tris de desaparecer, que fue en el alzamiento de 1936, en el que en la calle Lope de Vega, y eso lo han contado las propias monjas, porque por lo que registraron en ese libro de memorias de lo que ocurría en el convento, se dirigieron al convento varios milicianos con el propósito de incendiar, como ardieron en Madrid en ese mismo día las iglesias de los jesuitas, la iglesia de San Lorenzo, con el propósito de quemar la iglesia. Y entonces en la fachada se congregaron varios milicianos, no había fuerzas del orden para impedir esa quema, y se asomó al balcón un señor mayor y dice: no queméis el lugar donde se conservan las cenizas del príncipe de la literatura española. Entonces lo declamó y los milicianos desistieron del empeño. O sea, pero qué bonito. Son sucesos que están registrados en esa historia del convento, pero que unos son que note que tenía un patronato y que no se amortizó, pero otros son absolutamente casuales, en las que parece que la cordura entra en las cabezas de quien estaba en ese momento. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. A ver, ¿alguna palabra más, Fidel? Sí, yo quería hacer otra reivindicación de la historia, Paco. Esto sí, venga. ¿Tú crees que en este caso, después de toda la investigación histórica, aportaron mucho las técnicas del georradar o del forense o de las cuestiones con la investigación que habéis hecho desde el punto de vista histórico de cómo se han ido moviendo los restos de la iglesia vieja, la iglesia nueva, los distintos procesos? Es que yo creo que eso ha sido el elemento esencial para saber que está ahí, que lo sabíamos, pero no exactamente en qué lugar
Y me parece que eso es la base fundamental. Y es a lo que menos importancia en muchos casos se da dentro de la divulgación o de los medios de comunicación, me parece. En parte tienes razón. Es decir, las técnicas de georradar no añadieron nada. Y evidentemente se podían haber evitado. Pero bueno, todo tiene... Hay que dar de comer a todo el mundo. Es decir, que hasta cierto punto también lo que detecta el georradar es la posibilidad de algunas tumbas dentro. Pero bueno, gracias al georradar lo que se determinó fue que había en las bóvedas, había una pared que estaba encalada y que estaba llena de nichos. Con lo cual, eso sí se encuentra. Pero podría haber sido menor. Es una opinión. La segunda parte es la de los trabajos de los forenses. Ahí difiero de tu opinión, porque los trabajos de los forenses, aunque el propósito era encontrar a Cervantes, lo que apareció en esa bóveda era un auténtico panteón. Es decir, aparecieron 3 niveles de tumbas, unas colocadas y otras absolutamente descolocadas. Y entonces los forenses lo que determinaron era que había del orden de unos 350 o 400 cuerpos en el suelo. Pero en las paredes había ataúdes enteros que había que levantar y estaban las momias perfectamente conservadas. Entonces, eso nos abrió y abrió a todo el equipo otras pesquisas que no tenían explicación. ¿Qué hacen en un convento de monjas 200 niños? ¿Las monjas se dedicaban a hacer cositas o qué? Pues no. Algo tan sencillo como las epidemias de cólera del siglo XIX, en las que hubo que habilitar espacios de enterramiento porque no daba tiempo a enterrar a los que se morían. Y entonces se levantó todo el suelo y se iban echando cuerpos y cuerpos y cuerpos. Como esos cuerpos de niños, sobre todo, que eran los primeros afectados por el cólera, como bien conoce Blanca, como en su profesión. El cólera lo que se produce siempre entre el mes de mayo y el mes de septiembre-octubre. Y debido a las diarreas, uno muere prácticamente por una desecación y pérdida de agua. De manera que los cuerpos se secaban antes de pudrirse. De manera que se iban quedando allí. Entonces, el trabajo de los antropólogos forenses lo que determinaron fue un registro arqueológico del cual no se tenía absolutamente nada de noticia. Y eso abrió otro capítulo, es decir, ¿dónde están los registros de esto? Entonces, hicimos pesquisas en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Villa y sobre todo en el Archivo de Villa, en el que sí estaban los libros registros de la Junta de Sanidad de 1834 a 1837. Entonces, se detectaban los estadillos, porque en esa época la gente era absolutamente rigurosa por parte de los de la Junta, es decir, todos los párrocos tenían que decir cuántos muertos aparecían en cada sitio, y si les daba sepultura y no se daba sepultura. Y había otra práctica, esa salió en uno de los papeles que nos parece sorprender. En esta época ya existen cementerios extramuros de la ciudad, porque los había determinado primero José I y empiezan a hacerse sistemáticamente ya a partir del reinado de Fernando VII. Pero había gente tan pobre que no podía pagar los derechos de sepultura de las sacramentales. De manera que lo que hacían era, cuando tenían un niño muerto, y la mortalidad infantil de esta época, estamos hablando de un 200 por 1000, que en ocasión de epidemia de cólera era brutal, es que la gente dejaba a los niños, los cuerpos de los niños muertos los dejaba en las iglesias para que el de la iglesia, el sacristán o las monjas lo enterraran, porque no podían pagarlo. Y eso lo detecta una instancia del cura párroco de San Ginés, quejándose al presidente de la Junta de Sanidad para que ponga medidas, porque cada día aparecen en cada iglesia de la ciudad 1 o 2 cuerpos todos los días. Entonces, claro, eso explica por qué en una iglesia conventual aparece un número tan elevado de niños que no tenían ninguna explicación. En su momento la prensa, además, salió la noticia y ya estuvo hasta los típicos comentarios. Es que las monjas se dedican a hacer cosas que no les correspondería en la clausura. Vamos a ver. Por mucho que le estén dando las monjas a la vida libertina, no les daba tiempo de tener tantos niños a la vez. Sobre todo por la edad media de las profes. Es decir, y la realidad era esa. Entonces, con lo cual, la antropología forense es muy útil para estas cosas. Y además,
este melón va abriendo otros melones y entonces esto es como... Pero bueno, ha sido muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Sí. Gracias. Y Pues nosotros también. Me alegro. no sé si me permitís. Te permitimos. Pues bueno, es que es una curiosidad que me lleva, que la llevo desde niña. Ya sabéis, bueno, la mayoría sabéis que soy de Ocaña y yo tengo mucho fervor por mi pueblo. Me gusta mi pueblo y me gusta averiguar cosas de mi pueblo. Entonces siempre me ha llamado la atención que en un convento de carmelitas, fuera del convento, hay una placa que dice: aquí yace Ercilia, el poeta Ercilia. Entonces, como siempre ha sido convento de clausura, pues nadie del pueblo hemos tenido la oportunidad de ver la sepultura de Ercilia. Yo a todos mis amigos les he explicado: oye, venid, mira, aquí está Ercilia enterrado. Y bueno, a mucha gente le he tenido que explicar quién era Ercilia, pero ahí está ese convento. Y yo digo: ¿por qué está Ercilia enterrada en Ocaña? Parece ser que me contestan los que tienen en los anales de Ocaña y tal, que es que su mujer se vino de monja cuando se quedó viuda y que entonces están los dos enterrados allí. O sea, digo, de venir como Juana la Loca con su marido muerto, o no sé cómo sería la cosa. Total, que yo siempre estoy pensando que eso debía de ser una intervención de la autoridad civil y ponerlo como más en valor para el pueblo o lo que sea, pero bueno, no tiene nada que ver con tu conferencia ni con nada, es un desahogo personal. Pues efectivamente, lo que cuentas de Ercilla es lo mismo que hacían los marqueses de la Laguna con la viuda, con los restos del marido. Lo que hacía la primera patrona, Francisca Romero, con los restos de su padre, su hermano, no sé qué decir. Esas cosas ocurren y eran una forma habitual, porque el culto a los muertos parte de un principio general, que es el de la resurrección de la carne. Hay que preservar los restos de la resurrección para que en el momento del juicio final se produzca la resurrección de la carne. Que para eso está la famosa escrito de Francisco de Quevedo del sueño de las calaveras, en el que cuando la resurrección de la carne, la gente se troca los restos, porque claro, como saben dónde está cada uno, pues se va cambiando el hueso de uno por el hueso de otro, etc. Pero lo cierto es que la Santa Madre Iglesia ha tenido siempre que el culto a los muertos produjera dinero. De manera que si se podía rentabilizar de alguna forma, eso pues proveía de fondos para el mantenimiento del clero regular y secular. La práctica de la viuda monja que se lleva los restos de su marido al convento es muy usual y está documentada en otras familias, en familias de nobles y sobre todo a familias que tuvieran recursos económicos para poderlo llevar a cabo. Bueno, pues aprovechando que habéis hablado de Juana la Loca, pues a ver, mañana se cumplen años de su nacimiento y yo creo que Juana la Loca no era tan loca. A lo mejor es que era rebelde y quería que la trataran un poco mejor de lo que la trataban los hombres que estaban a su alrededor. Y a lo mejor no era tan loca. Entonces quiero reivindicar también esa posibilidad. A lo mejor era un poco loca, pero no tan loca como nos han hecho creer. A lo mejor era rebelde. Ahí lo dejo. Bueno, ahí vamos a ver. Datos objetivos. Juana la Loca tuvo momentos de trastorno mental transitorio, que además se sabe por las relaciones cortesanas. Era una persona muy celosa, y de hecho en las relaciones cortesanas que hablan de la corte de Felipe el Hermoso en Bruselas, se sabe que en algunos momentos ella atacó a la corte porque estaban próximas a los liuteos de su marido. A una de ellas la rebanó la cara con unas tijeras para evitar precisamente que la belleza de esta mujer siguiera adelante. Esos episodios de trastorno mental se dieron en varios momentos de su biografía. Si atendemos a la genealogía de Juana de Castilla, su abuela, es decir, la madre de Isabel la Católica,
la heredera, vamos, la mujer la segunda mujer de Juan II de Castilla, murió de trastorno mental en el castillo de Arévalo. Es decir, que hay una parte en la que había una cierta tendencia a la locura. Las consideraciones objetivas de qué tipo de locura o qué tipo de trastorno mental son muy difíciles de concretar. Un nieto de Isabel, de Juana la Loca, es decir, Juana la Loca, su hijo Carlos I, su nieto Felipe II, su bisnieto Carlos, el príncipe Carlos, murió trastornado. Es decir, que existen determinados trastornos mentales dentro de esa familia de los Castilla-Habsburgo. Ahora bien, eso desde el punto de vista del trastorno posible. En segundo lugar, Juana de Castilla fue víctima de un complot por parte de su padre, Fernando de Aragón, y por parte de su hijo, Carlos I, que vieron una situación muy adecuada el que se la privara de la libertad internándola en un convento para que se pudiera ejercer por parte primero de su padre, Fernando V, después por parte de su marido, Felipe el Hermoso, y luego por parte de su hijo, el gobierno efectivo del rey. ¿Cómo no estaba Juana de loca? Pues porque cuando en las comunidades de Castilla entendían que la reina legítima era ella, y de hecho en las monedas acuñadas en los primeros años del reinado no pone Carlos I, pone Juana de Castilla y Carlos I. Son los dos. Juana lo que hace es recibir en el convento de las Clarisas de Tordesillas a los delegados de las ciudades que se habían levantado en comunidades de Castilla. Y según los cronistas dijeron que la reina daba pruebas de prudencia y que no dijo nada que pudiera comprometer a ella ni a las tareas de su hijo como príncipe reinante. A la postre, Juana la loca entre comillas, estuvo prisionera por parte de los marqueses de Moya, que eran sus carceleros, en el convento de Santa Clara de Tordesillas. Y de hecho sobrevivió a su hijo. De manera que el rey Felipe II, uno de los primeros actos que hace cuando abdicó la corona de España en Bruselas, Carlos I, es acudir a ver a su abuela, porque era la legítima reina de Castilla. Entonces, con eso por lo menos se ponen las cosas más en su contexto. Hay parte de trastorno mental, pero también es parte de un complot, una adecuada separación por parte de su padre y luego de su hijo. Pues muchas gracias Nada. por seguirme el hilo. Pues gracias, y yo creo que terminamos ya, ¿no, Rosa? Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Sí, no veo más manitas levantadas, así que podemos... Oye, pues abrir los micrófonos y le damos un aplauso. Le damos un aplauso, venga. Es verdad. Venga, abrid el micrófono. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Nada. Bueno, pues nos vemos el jueves que viene. Eso Nos es. vemos el jueves que viene. Hasta el jueves. Muy bien. Pues un abrazo a todos. Adiós. Bienvenidos los nuevos. Aurora, un hacha. Adiós, adiós. 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 Adiós, María Jesús. Adiós a todos. Gracias. Venga, ¿puedo salir? Este se ha puesto en la biblioteca hoy o que o porque ya no se sabe. El José Luis por una trasera cada vez. La luz es nueva. Hoy no ha ido al salón de actos, hoy se ha quedado en su casa. Bueno, ya que me habéis metido en el ajo, ¿cómo contacto yo con Pepe? ¿Con quién? Con Pepe Montero. Con Pepe Montero. Pepe Montero estaba aquí ahora mismo. Sí, pero ha desaparecido. Ah, vale, pues ahora te mando su correo. El tema de tesorería y eso, ¿vale? Vale, te mando el correo
de Pepe. Ah, no, te el lo correo, mando ahora ahora que lo por el dice, el WhatsApp. correo creo que lo tengo, no sé qué Montero, ¿verdad? Sí, Bueno, si no te lo pido. vale. Bueno, oye, perdona que Nada, me he metido en medio. nada, estamos de despedida ya. Hola, José. A Paco. ¿Qué tal? Bien, estupendo, aquí muy entretenido, fenomenal. Bueno, me alegro mucho. Y con la propina de la señora Juana Loca, gracias a Rosa, fenomenal ya. Digo, nos va a meter la otra conferencia. Esa conferencia que la otro día, que la tiene bien pillada. Claro, oye, es que es un personaje que a mí me enternece, Juana la Loca. Tendrían su punto, pero a ver quién no tenemos un punto. A ver quién no. Y esta pobre mujer es que desde el momento cero estuvieron maltratándola a todos los hombres de su familia y de paso también a algunas mujeres. Dices, madre mía, pobre mujer. A lo mejor con un trato un poquito más humano, sus trastornos mentales hubieran sido menos gordos. No sé, es un personaje que la verdad es que me enternece mucho, ¿eh? Pues habrá que estudiarlo más a fondo, todavía. Sí. Pero sabía mucho este hombre, ¿eh? Porque ha dado 2 puntitos ahí claves. Sabe muchísimo. Cuando estuvimos en la imprenta municipal que nos hizo en la visita, que no sabía que en ese momento no nos conocía de nada, porque hasta el final no se descubrió que Blanca había sido su profe en la Autónoma. Bueno, nos trató maravillosamente bien y nos explicó unas cosas tan interesantes y tan bonitas explicadas que, vamos, nos quedamos fascinados con él antes de saber que había sido alumno de Blanca. Luego ya, cuando ya vimos las conexiones, dijimos, bueno. No se escapa, ¿no? Pues nada, muchas gracias a este hombre. Hola, Teresa. Hola, Teresa Domingo. Hola, Paco. Hola. Hola, hoy te oímos, Tere. Ya te contaré las aventuras. Vale. Bueno, Rosa, me alegro de que estés mucho mejor. Estoy Rosa mejor, Valdivia. sí. Estoy mejor porque ya estoy en mi casa. Y es que, aunque estoy todavía con el antibiótico en vena y todas esas historias, es que en casa, como en casa en ninguna parte. Eso sí que es verdad. Me han tratado fenomenal en el hospital, ¿eh? Súper amables, he estado fenomenal, pero como en casa en ninguna parte. Ajá. Pero tienes que tener la bolsa esta colgando con el antibiótico y el suero, ¿o no? Sí, viene una enfermera, tengo una vía puesta en la vena y viene una enfermera todos los días a ponerme el antibiótico. Ya. Porque Bueno. el antibiótico que me están poniendo es hospitalario y solamente lo hay en vena. Ya. Y entonces, pues... ¿Hasta cuándo te tienen que estar poniendo el antibiótico? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Bueno, Sí. ya te quedan 2 días nada más. Oye, esto lo estoy grabando y he dicho ya 3 veces que no. Me cago en la mar. Apágalo. Si es que no sé dónde se apaga. Donde estoy diciendo que apagar no me está haciendo ni caso.